Bien, hermanos, nuestro título de esta mañana se llama Un modelo de piedad. Pregunto, ¿quién es nuestro modelo de piedad? Cristo Jesús, ¿verdad? Y bastaría ir a la Biblia para ver de que solo Cristo es el único modelo de piedad en el cual nosotros debemos de seguir. Por eso el apóstol dijo, puesto los ojos en Cristo, que es el autor, dice, y el consumador de nuestra fe. Antes, a manera de introducción, quiero leer dos textos para luego entrar a nuestro tema de esta mañana. Y quiero que me acompañen al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Y el versículo 19. Apocalipsis 3:19 y dice, yo reprendo y castigo a todos los que ¿qué? Los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor reprende y castiga ¿a quiénes? A los que ama. Y el Señor en esta mañana a través de este estudio va a amonestar a su pueblo. Pero no para rechazarlo, para despreciarlo, sino para que se arrepienta. Otro texto en el libro de Mateo, el libro de Mateo. Mateo capítulo 11, y vamos a leer el versículo 28. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese es nuestro modelo que debemos de seguir, y a través de este estudio debemos de tener en mente el último versículo que leímos, que aprendamos de él, que es manso y humilde. Vamos a ir ahora a nuestro tema, que es un modelo de piedad. El Señor es el modelo que nosotros debemos de seguir. Cuando Él quiere manifestarse aquí en este mundo, se manifestó a través de su Hijo. El Padre se manifestó a través de su Hijo. Y Él se fue y Él instituye una iglesia para que la iglesia lo pueda representar. Pero esa iglesia no puede ser cualquier iglesia. Tiene que ser una iglesia modelo a que todas las naciones puedan seguirlo. Y esa es la iglesia que vamos a estudiar ahora. Mire lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios, que en el pasado no habías alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué el Señor llama santo a este pueblo? ¿Qué méritos hay en este pueblo para que sea santo? No hay ningún mérito en el ser humano para que sea llamado santo. Solamente a través de Cristo Jesús este pueblo puede ser llamado santo. Ahora, la característica de este pueblo, ¿será que la iglesia adventista es este pueblo? Una vez más, ¿será que la iglesia adventista es este pueblo? ¿Están seguros de eso, hermano? Vamos a ver. Apocalipsis 2:14, la característica del pueblo santo. Dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cuando Dios habla que el pueblo es santo, que el pueblo es escogido, se está refiriendo a este pueblo, hermano. Se está refiriendo al pueblo que lleva los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mire lo que dice el espíritu de profecía. Los hijos de Dios están llamados a ser representantes de Cristo y a manifestar siempre la bondad y la misericordia del Señor. Así como el Señor Jesús nos reveló el verdadero carácter del Padre, hemos de revelar a Cristo ante un mundo que no conoce su ternura y compasivo amor. En cada uno de sus hijos, el Señor siempre envía una carta al mundo. Si sois discípulos de Cristo, Él envía en vosotros una carta a la familia, a la aldea, a la calle donde vivís.
Jesús quiere morar en vosotros, quiere hablar a los corazones que no le conocen. Tal vez no lean la Biblia ni oyen la voz que les habla en sus páginas. No ven el amor de Dios en sus obras, pero si sois verdaderos representantes del Señor Jesús, es posible que por vosotros sean inducidos a conocer algo de su bondad y sean ganados para amarle y servirle. Esa es la misión del pueblo santo que el Señor llama. No es para que se jacte, hermano, de que usted es pueblo del Señor. Es para que usted trabaje en la obra del Señor. El pueblo santo que habla Primera de Pedro 2, 9 al 10 es un pueblo en acción, hermanos. Y ese pueblo tiene que dar la luz de Cristo a un mundo que está en tinieblas. Ustedes no vamos a ir, pero se acuerdan en el libro de Apocalipsis 18. Ese ángel, ¿cuál es la misión de ese ángel? Anunciar. Y ataca específicamente, anuncian los pecados de Babilonia. Y la iglesia adventista, hermano, no está anunciando los pecados de Babilonia. La iglesia adventista está fornicando con Babilonia. Y eso se los voy a probar yo aquí. Mire lo que dice Isaías, una profecía que se está cumpliendo en nuestros días, hermanos. Isaías 4:1 dice, porque 7 mujeres echarán mano de un hombre en aquel día, diciendo, nuestro pan comeremos y con nuestra ropa nos vestiremos. Tan solo déjanos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Esa es nuestra condición, hermanos. Queremos llamarnos pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, pero cuando se toca anunciar las virtudes del Señor, ¿qué hacemos? Hay un texto en la Biblia donde dice que los cobardes no van a ir al cielo, dice. Está en Apocalipsis. Nos acobardamos del mensaje, hermanos. El mensaje del Señor es perfecto y debemos de predicarlo. Y ahí dice, porque 7 mujeres. ¿Qué representa una mujer en la Biblia? Una iglesia. ¿Qué representa el número 7 en la Biblia? Totalidad. Quiere decir que 7 iglesias, 7 mujeres, en su totalidad solamente van a pedir el nombre de un hombre. Y dicho aquí en el original dice un hombre judío. Solamente van a hacer eso. En su totalidad, hermanos, la iglesia, todas las iglesias solamente van a llevar el nombre de Cristo. Dice, solamente deja llevar nuestro nombre, nuestro pan comeremos y con nuestra ropa nos vestiremos. Tan solo déjanos llevar tu nombre. El Señor levantó un pueblo, hermanos, en la antigüedad. ¿Lo levantó o no lo levantó? Al pueblo de Israel. Y el texto de Primera de Pedro se lo aplicó a ellos. En Éxodo 19, del versículo 1 hasta el 5, se lo aplicó a ellos. ¿En dónde está el pueblo ahora? ¿Es un pueblo santo? ¿Es una nación santa? ¿En dónde quedó ese pueblo? El pueblo ya no está, hermanos. Miren lo que pasó con el pueblo. Isaías 1, 1 al 4. Visión de Isaías, hijo de Amós, que vio acerca de Judá y de Jerusalén en los días de Usías, Joatam, Acaz, Ezequías, rey de Judá. Oíd cielos y escuchad, y aquí está hablando el Señor. Oíd cielos y escuchad tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno al pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Hay nación pecadora, dice el Señor, pueblo cargado de ¿qué? De iniquidad, descendencia de malhechores, hijos depravados, han abandonado a Jehová, han despreciado al Santo de Israel y se han vuelto ¿a dónde? Atrás. El Señor levantó, vio cómo ustedes leen el libro de Éxodo, hermanos, el Éxodo es la salida, cómo el Señor dice que estuvo cultivando esa viña para que cuando ya estuviesen ya jactadas de que eran un pueblo santo, deciden rechazar al Señor. Sigue diciendo la visión, clama en voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob su pecado. Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que no hubiere hecho justicia, como nación que hubiere hecho justicia y no hubiere abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan
en la cercanía de Dios. Se jactaban, hermanos, de que era un pueblo santo, un pueblo adquirido, pero en realidad, ¿dónde estaba el corazón de ellos? No estaba ya, Dios ya no habitaba. Por eso le estoy diciendo que si la iglesia adventista es un pueblo del Señor, sí o no. La iglesia adventista, Dios la levantó, hermanos, para que proclamase la verdad a este mundo en tinieblas. ¿Cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel? ¿Cómo se convirtió la ciudad fiel? En ramera. La que estaba llena de justicia, moraba en ella la rectitud, mas ahora asesinos. Tu plata se ha vuelto escoria, tu vino está mezclado con agua, tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones. Cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas, no defienden al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. ¿Será que nosotros estamos representando un poquito esto? ¿Qué está pasando con el sistema del pueblo adventista, hermanos? ¿Hay justicia? No hay justicia, hermanos. Hermano, no entiendo mucho ese de que dice que echan mano de un hombre. ¿Cómo se dice que echan mano de un hombre? O sea, echan mano de un hombre, está diciendo de que le piden el nombre de esa persona para llevarlo ellos. Es lo que está diciendo. Cuando dice echan mano de un hombre judío, están diciendo, le están pidiendo el nombre a esa persona para llevarlos. No es de que cuando vino Benedicto XVI y todos los líderes de la iglesia fueron a recibirlo. Eso no es eso. No, porque aquí está hablando acerca de la profecía de Cristo cuando Él vino. Y hoy en día las naciones están, la cristiandad está pidiendo llevar el nombre de Cristo, pero solamente quieren el nombre y se van a vestir con sus ropas y comer su pan, o sea, la palabra de Dios. Dice, hermano, esto es todo lo que pasó con el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel. Y miren lo que dice, lo que nos aconseja el apóstol Pablo. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues al juzgar a otros, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. No somos mejores que el pueblo de antaño, hermanos. Y si todavía el pueblo adventista está en pie, no es porque seamos buenos, es por la misericordia de Dios. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. El Señor le encomendó a ese pueblo una hermosa verdad para que la proclamase. Pero ¿qué hizo el pueblo? Rechazaron al Santo de Israel. Hoy en día el Señor ha encomendado a este pueblo una hermosa verdad y está en nosotros si queremos rechazarlo o aceptarlo, hermano. Vamos a estar leyendo mucho el libro de Romanos. Romanos 2, del 4, quizá vamos a leer hasta el último versículo. Dice, ¿o tienes en poco la riqueza de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Por eso el texto que leímos, Apocalipsis 3:19, el Señor reprende y castiga ¿a quién? A los que ama. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho participantes con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. No seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. ¿Por qué fracasó el pueblo de Israel? Porque rechazaron al Señor. ¿Y por qué muchas veces nosotros estamos fracasando, hermanos? Porque estamos rechazando al Señor. El Señor cada día está amonestando a su pueblo, pero el pueblo se está volviendo más rebelde. Porque creemos que porque nos han confiado la verdad de los 10 mandamientos, la verdad acerca del sábado, creemos que nos da derecho a deshonrar a Dios. El Señor quiere que seamos un pueblo peculiar, que seamos modelo de piedad. El pueblo de Israel no quiso.
No quiso ser un modelo de piedad y el Señor llama a los adventistas para que lo sean. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú, por la fe, te mantienes firme. ¿Por qué nos mantenemos firmes, hermanos? Por la fe. No seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Hermano, no juguemos con el pecado, porque Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. No hay que jugar con el pecado, hermanos. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios, si permaneces en la bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Si la iglesia, hermano, estoy hablando porque esto es para la iglesia. Si la iglesia, hermanos, no se somete a la voluntad de Dios, ¿va a ser qué? Va a ser cortada. Y lo vamos a ver bíblicamente porque ahora no estoy diciendo que la iglesia adventista no es el pueblo de Dios. Estoy diciendo que el Señor la está reprendiendo y el Señor quiere que se vuelva al arrepentimiento para que sea un pueblo peculiar. El Señor quería eso del pueblo de Israel, el pueblo de Israel lo rechazó. Y el Señor quiere que nosotros seamos un pueblo. Nos han confiado las verdades, hermanos, para que las proclamemos. Pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad. ¿Conocemos la voluntad del Señor? La conocemos. Que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instructor por la ley. Ahí dice, pero si tú que llevas el nombre, según el Espíritu de Profecía, dice que somos el Israel moderno. Y dice, y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instructor por la ley. Sigue diciendo, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienen la ley de la expresión misma del conocimiento de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Hermanos, ¿de qué nos sirve tener la verdad si no la vivimos? ¿De qué nos sirve a nosotros decir que somos el pueblo de Dios si no nos enseñamos a nosotros mismos? Dice, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Usted sabe que la hermana White dice que hay ladrones en el pueblo de Dios. Según Apocalipsis dice 3:18, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico en vestiduras blancas, para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esta es la condición que tenemos, hermanos. No somos mejores que el pueblo de Israel. Y estamos al borde de ser rechazados. Estamos al borde de ser rechazados. ¿Se acuerdan ustedes la parábola de Mateo 20, donde está el señor de la viña? Que sale, ¿cuántas veces sale? Sale en la mañana, sale otra vez, sale a las 6 de la mañana, sale a las 9, sale a las 12, sale a las 3. A las 3 se cumple con el pueblo adventista y vuelve a salir a las 6 de la tarde. ¿Por qué vuelve a salir? Porque la mies era mucha y no habían obreros. Y eso se llaman los obreros de la hora undécima. Quiere decir que no estamos haciendo el trabajo completo, porque el Señor sigue buscando obreros y los trae de afuera, no de adentro. Sigue diciendo, tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? ¿Hay eso en el pueblo de Dios? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas templos, cometes sacrilegios? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Hermanos, hagamos conciencia realmente lo que quiere decir pueblo santo, nación santa. No es de nombre, hermano. Usted puede jactarse mucho que lleva muchos años en la iglesia, adventista del séptimo día. Pero hermano, si usted no está viviendo, usted no es pueblo del Señor. Si usted solo se jacta de la ley y no está en práctica, hermano, usted
no es pueblo del Señor. Ahora la estructura que el Señor levantó, que se la encomendó a la sierva de Él, esa estructura, hermano, es del cielo. Solamente que no la estamos poniendo por práctica, es otra cosa. Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Por causa de quién? ¿Por qué queda deshonrado Dios, hermanos? ¿Por qué queda deshonrado? ¿Porque Él no tiene poder? Porque nosotros no lo reflejamos, hermanos. Por eso Dios queda deshonrado. ¿Por qué cuánta gente viene a la iglesia una vez y dice, no me gustó, me voy? Porque, hermanos, estamos siempre peor que el mundo peleando. Por eso el nombre del Señor queda deshonrado. Y la gente no quiere buscar al Señor. Una cita. De aquellos que se jactan de su luz. Esos somos nosotros, hermanos. Y sin embargo no andan en ella. Cristo dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, mire cómo lo llama. Esto es del espíritu de profecía, yo no le agregué nada ahí, hermanos. Y tú, Capernaum, ¿qué es lo que está en amarillo? Adventistas del séptimo día, que han tenido gran luz, que eres levantada hasta el cielo en materia de privilegios, hasta el Hades serás abatida, dice. Si siguen esa conducta. Porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. ¿Cuánto no ha hecho el Señor por este pueblo, hermanos? ¿Qué es lo que no ha hecho el Señor por este pueblo? Nos ha dado todo. Nos ha dado todo el mensaje de los tres ángeles. El mensaje, inclusive, hermano, el mensaje de Apocalipsis 18, ¿desde cuándo se empezó a proclamar? No es para el futuro, hermanos. ¿En qué año se empezó a proclamar? 1900. ¿Y dónde está? Que no se ve. Vamos atrasados en la obra del Señor. Nosotros vemos siempre todo para el futuro, para el futuro, para el futuro. Viene la otra generación y todo va en el futuro y nunca se cumple. Hermanos, el mensaje de Apocalipsis 18 ya se empezó a proclamarse desde hace tiempo ya. Y no lo veamos para el futuro. Es una solemne y aterradora verdad que muchos de los que han sido celosos en la proclamación del mensaje del tercer ángel se están volviendo apáticos e indiferentes. La línea de demarcación entre los mundanos y los cristianos profesos es casi indistinguible, hermanos. Muchos que una vez fueron adventistas fervientes están conformándose al mundo, a sus hábitos, costumbres y egoísmo, en lugar de llevar al mundo a rendir la obediencia a la ley de Dios. La iglesia está uniéndose más y más cerca con el mundo en la transgresión. Mire, a diario, ¿qué es lo que pasa a diario? A diario la iglesia se convierte al mundo. A mí me da pena cuando se hacen esas campañas adventistas que se convirtieron tantas almas. No, hermano, nosotros nos estamos convirtiendo al mundo. No es, el mundo no se está convirtiendo. ¿Por qué? No porque el mensaje de Dios no tenga poder, sino porque no somos representantes de Cristo, hermanos. A diario, dice, la iglesia se convierte al mundo. ¿Cuántos cristianos profesos no son esclavos de las riquezas? El apetito desordenado y el derroche de dinero para satisfacer deseos egoístas constituyen una gran deshonra para Dios. ¿Estamos progresando en la obra de Dios? Según esta cita, no estamos progresando. A diario nos estamos convirtiendo. ¿Y en qué nos estamos convirtiendo, hermano? Yo no sé, yo tengo mi propia opinión de lo que yo he estudiado. Esto de los clubes de conquistadores, ¿es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? Pero ¿por qué la apoyamos? ¿Por qué la apoyamos, hermano? Eso no es el plan de Dios para trabajar. ¿Sabe qué es lo que se están haciendo esos muchachos? Más orgullosos. Si ya de orgullo tenemos mucho, hermano. Eso no es el plan de Dios, hermano. Pero lo estamos metiendo. Y todo otro sistema que viene, hermano, no es el plan de Dios. Pero nosotros estamos apoyando esa obra, sabiendo la verdad. Sigue diciendo la cita. Y por la falta de celo en la proclamación del mensaje del tercer ángel, muchos otros, aunque no aparentan vivir en transgresión, de todos modos están ejerciendo su influencia en favor de ¿quién? De Satanás, tan seguramente como aquellos que abiertamente pecan contra Dios. Multitudes de personas pecan, pero cuán pocos
se preocupan por estas almas. Ha caído sobre el pueblo de Dios un estupor, una parálisis que le impide entender su deber para esta hora. Estamos paralizados, hermano. Y Pablo nos recomendó que tuviésemos cuidado contra los dardos del enemigo. Porque usted, hermano, usted puede pensar, tiene muchas ideas para la proclamación del mensaje, pero no hace nada. Estamos paralizados. Pero cuando se trata de decir quién es el pueblo de Dios, ahí respondemos, somos nosotros. Cuando se trata de decir quién es el pueblo que el Señor tiene en este tiempo, ahí sí respondemos, somos nosotros. Y mira, esto se cumple en Lucas. Vamos a leer lo que dice Lucas. Y esta es la condición de nosotros. Lucas 18, 10 al 14. 2 hombres subieron al templo a orar. El uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Se estaba jactando o no se estaba jactando? Porque era un pueblo de Dios, ¿verdad? Era un hijo de Dios. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Miren lo que dice el verso 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. El primero estaba dando gracias a Dios, ¿por qué? Porque era pueblo, ¿verdad? Porque era una nación santa, porque era alguien que supuestamente se le había encomendado una verdad. Pero lo que yo veo cuando usted lee el texto, ¿qué es lo que ejerce este hombre? Orgullo, hermano. Te doy gracias que no soy como los demás, que no soy pecador. Te doy gracias que yo soy adventista del 7º día. No, hermano, no somos mejores que los que están afuera. Dice el profeta Isaías, creo que es, dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. ¿Cómo es nuestra justicia? Como trapo de inmundicia. ¿Y cómo será nuestra injusticia, hermanos? Si la justicia no llega ni a ser justa ante Dios, sino como trapo de inmundicia, nuestra justicia es peor todavía. Se librará un conflicto agudo entre los que son leales a Dios y los que han desdeñado su ley. La veneración por la ley de Dios se ha trastornado. Por doctrina, los dirigentes religiosos enseñan mandamientos de hombres, como fue en los días del antiguo Israel. Así en esta era del mundo. Pero aunque ahora prevalezcan la deslealtad y la transgresión, tendrán menos respeto por la ley de Dios aquellos que la han venerado. Se unirán con los poderes de la tierra para anularla. Los que son leales a Dios, leales, no se dejarán arrastrar por las corrientes del mal. No despreciarán lo que Dios ha apartado como santo. No seguirán el ejemplo de olvido de Israel. Recordarán las intervenciones de Dios en favor de su pueblo en todas las edades y andarán en sus mandamientos. El Señor siempre va a tener un pueblo disponible, hermano. ¿Se acuerdan cuando ya Jesús estaba restableciendo a Pedro y cuando le dijo que le tenía que decir de la manera que iba a morir? Y Pedro se queda viendo que el otro lo estaba siguiendo. ¿Y qué le dijo Jesús? Que no te interese lo que él va a hacer de su vida. Preocúpate por lo que yo te estoy encargando a ti. Hermano, eso debe ser en nosotros. Preocúpese por agradar al Señor. No se preocupe decir, bueno, que el hermano no se consagra. Eso, hermano, no tiene nada que ver con usted. Eso no tiene nada que ver con usted. Usted tiene que, dice que el Señor siempre va a tener un pueblo. Los fieles siempre van a estar proclamando y clamando por el pueblo también. La prueba le llegará a todos. Hay solo 2 partidos. La pregunta es, ¿de qué lado estáis vosotros? ¿De qué lado estamos nosotros, hermanos? ¿Estamos del lado de la verdad? Y lo que dice en Josué: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis,
Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviré a Jehová. Hermano, que este pueblo, que esta iglesia de acá de College Park pueda decir que estamos sirviendo a Jehová. No somos adventistas por solamente tener el nombre, somos adventistas porque tenemos la ley de Jehová y la vivimos día a día, hermanos. La iglesia se encuentra en el estado laodicense. ¿Qué es lo que dice lo siguiente? ¿La presencia de quién? Hermano, esta cita es muy triste. La presencia de Dios no está en su medio, hermano. Y esta cita se lo está diciendo ella al pueblo adventista. La iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. Por eso es que se ve a Jesús siempre tocando la puerta. ¿Por qué está tocando la puerta? Porque no está dentro, hermanos. El Señor no está dentro. Pero mire esta cita. O sea, le di esa cita, ahora viene esta cita. No hay necesidad de dudar ni de temer que la obra no tenga éxito. Dios encabezará la obra y Él pondrá en orden todas las cosas. Si hay que realizar ajustes en la plana directiva de la obra, Dios se ocupará de eso. No dice que los hombres, dice que Dios se ocupará de eso y enderezará todo lo que esté torcido. Tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el puerto el noble barco que lleva al pueblo de Dios, hermano. Tengamos fe en eso. Esta es la iglesia del Señor, que necesita ser reprendida, sí, hermanos, pero es el pueblo del Señor. Hermano, estamos al borde de ser despreciados. Según en Apocalipsis lo dice el Señor, que está a punto de vomitarnos. Está a punto de vomitarnos. Y Él dice, antes de vomitarnos, Él quiere que nos arrepintamos. Quiere que nos arrepintamos. Y aquí dice que el Señor va a poner todo en orden. Sigue diciendo, la iglesia ha fallado, tristemente fallado, en satisfacer las expectativas de su Redentor. Y sin embargo el Señor no se retira de su pueblo. O sea, Él siempre está llamando. No está dentro, pero está llamando. Dice, todavía los soporta, no porque se encuentre en ellos ninguna virtud. No hay virtud en nosotros, hermanos. Sino para que el nombre de Dios no sea deshonrado entre los enemigos de la verdad y la justicia. Para que las agencias satánicas no puedan triunfar destruyendo al pueblo de Dios. Él ha soportado pacientemente su indocilidad, maravillosa paciencia y compasión. Si ellos oyen su instrucción, Él los limpiará de sus tendencias, convirtiéndolos en monumentos eternos del poder de su gracia. El Señor aún sigue llamando, hermanos, para que como llamó al pueblo de Israel, nos sigue llamando a nosotros. Y el Señor quiere que nosotros tengamos en mente si realmente le estamos sirviendo completamente, si realmente somos nación santa, pueblo santo, pueblo adquirido. Hoy en día es difícil distinguir a un adventista. Es muy difícil, hermano. Y no lo digo por usted porque a mí mismo me ha pasado cosas que, hermano, me da tristeza. Hace poco me pasó algo. Una mujer se desmaya y yo me quedo así riéndome todavía. Y llega una mujer y se arrodilla y empieza a orar con la persona que se desmayó. Y me dice, ¿tú no crees en Dios? Y yo le digo, sí, ¿por qué no estás pidiendo por esta persona? Hermano, me dio una lección tremenda. Y yo miraba cómo muchos solo pasaban grabando a la persona. Y me puse a pensar que no tenemos amor por las almas, hermano. Y el pueblo que es modelo de piedad tiene amor por las almas. El Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Eso es lo que me gusta del Señor, que siempre va a tener un pueblo escogido, hermano. La pregunta es si nosotros estamos dentro de ese pueblo. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y lo dio a los gentiles. Dios continúa obrando en base a este principio con cada rama de su obra. ¿Ha cambiado Dios? Él sigue obrando de la misma manera. Si usted no puede llevar el estandarte, otros lo llevarán por usted.
Dice, cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera sea su posición, bueno, cualquiera sea la posición de nosotros, mire lo que dice. Y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos, hermano. Por mucho que digamos que somos adventistas, si nosotros nos volvemos rebeldes, el Señor no trabajará con nosotros. Sigue diciendo, otros son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades, pero si a su vez estos no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces dolorosamente el Señor los afligirá y humillará, y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de ignominia, hermanos. Somos el pueblo adventista que Dios ha levantado, hermanos. Pero eso no nos da a nosotros el derecho de decir que siempre nos tendrá el Señor. Las verdades del Señor siempre están establecidas. ¿Los principios de Dios cambian o no cambian? Los que cambian son los mensajeros. Pero el principio, el fundamento, dice el apóstol Juan, se lo dice a Tito, el fundamento de Dios a Timoteo está firme, dice. El fundamento, la estructura no es el problema, hermanos. El problema somos nosotros. Somos nosotros que no estamos capacitados para llevar esa verdad. Y no porque no haya instrucción o capacidad, sino porque no queremos aceptar la capacidad del Señor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. ¿Cuáles fueron las obras que fueron al principio? ¿Se acuerdan ustedes cuando empezó la iglesia adventista? ¿Cuál era el movimiento que ellos hacían, hermanos? La proclamación. Usted lee Consejos para la Iglesia en el último capítulo, creo que está donde dice el regreso de Cristo. Usted va a ver las obras que hicieron ellos, hermanos, tocando puertas, reuniéndose. Y nosotros, hermanos, estamos tan tibios que no hacemos nada de eso. Y de suerte que venimos los sábados. De suerte, hermano. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, hermanos. Porque si no, dice que vendrá y quitará su candelabro de su lugar. Y otros llevarán, o otros ocuparán nuestros puestos, hermano. Y el Señor sigue amonestando a su pueblo y dice, Isaías 46:12, escuchadme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Yo acerco mi justicia, no está lejos, y mi salvación no tardará. Pondré salvación en Sión, y para Israel será mi gloria. Hermanos, el Señor está dispuesto a perdonarnos. El Señor está dispuesto a seguir trabajando con su pueblo. Pero el problema es que cuando ya el pueblo no quiere trabajar con el Señor, ¿qué hace el Señor? Tiene que buscar otra gente. Tiene que buscar otra gente. Isaías, he aquí no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre mí y vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos, porque vuestra mano está manchada de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios hablan mentira, vuestra lengua murmura maldad. No hay quien clame con justicia, ni quien abogue con honestidad. Confían en la confusión y hablan falsedad, conciben malicia y dan a la luz iniquidad, hermano. ¿Por qué hay separación entre Dios y el pueblo? Por todas nuestras iniquidades. Me gustaría que hay un librito que se llama Primeros Escritos. Y en Primeros Escritos ahí está un capítulo titulado Los pecados de Babilonia.
Y cuando ustedes van a leer los pecados de Babilonia, todo lo que lea acerca del pecado de Babilonia se está aplicando en la iglesia adventista, hermanos. No estoy diciendo que la iglesia adventista es Babilonia, pero que está practicando lo que Babilonia está haciendo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor, hermanos. El Señor siempre va a tener un pueblo, hermanos. Y estamos orando para que la iglesia de College Park pueda estar dentro de ese pueblo del Señor, hermanos. Que ese es el deseo del Señor. Hermanos, este mensaje no es para decir, el Señor aún sigue llamando a su pueblo. El Señor quiere que nosotros volvamos al arrepentimiento. Si hemos hecho cosas malas en el pasado, Él quiere que nos arrepintamos de esas porque el Señor quiere trabajar con nosotros, hermanos. El Señor quiere seguir obrando en nosotros, en nuestro corazón. Por eso es este mensaje, hermanos. No nos podemos jactar de que el Señor nos escogió como pueblo. El Señor escoge como pueblo a aquel que le sirve, hermanos. Aquel que le sirve, el Señor le llama pueblo. Y si nosotros volvemos a repetir la historia, es más, la historia se va a repetir, hermanos. La historia de Israel se va a repetir. El pueblo va a rechazar. Y dice que otros van a ser, a veces otros van a ser salvos de los que estamos aquí proclamando el mensaje, hermano. Es triste. Pero hermanos, debemos de estudiar más la Biblia y no solamente leerla, sino ponerla por práctica. No es fácil, pero con la ayuda del Señor se puede. Porque para nosotros, en sí, nosotros no hay nada bueno. Si es Dios el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, hermano. Todo lo hace Dios, solo que debemos de someternos, dejar de que Él influya en nosotros, hermanos. Hermanos, espero que esta meditación fue cortita, no fue grande, larga. Pero hermanos, debemos de pensar bien que si ese texto, vamos a leer otra vez el texto que leímos. Está en Primera de Pedro. ¿Lo tenemos? Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Hermano, ahora somos pueblo de Dios. Tenemos la oportunidad de todavía llevar la obra del Señor, hermanos. Tengamos esto en mente, que cuando leamos este texto lo apliquemos, pero no porque creamos que haya virtud en nosotros, sino porque en realidad la obra del Señor se está llevando en nuestra vida, hermanos. Que Dios le bendiga. Para finalizar vamos a hacerlo con las estrofas del himno 194. Al escuchar la música nos ponemos de pie para entonarlo. Sí. Vive Santo Espíritu.
Vamos a postrarnos de rodillas. Señor, te damos gracias porque nos diste la oportunidad de abrir tu palabra, Señor. Señor, que este mensaje, Señor, no sea de condenación, sino más bien de redención, Señor, para tu pueblo. Sabemos que hemos pecado, Señor, pero tu mano no se ha cortado, Señor. Tu mano está dispuesto a perdonarnos, Señor. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados y que puedas limpiarnos, Señor, para que podamos llevar tu estandarte de la verdad, Señor. Bendice a tu pueblo de College Park, Señor, que tú seas con cada hermano, Señor, con cada visita, con cada niño, con cada joven, Señor. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.